¿Hay una narración excepcional? ¿Hay algo que es solamente descriptivo? ¿O hay algo que es normativo? Y a través del estudio nos damos cuenta para distinguir qué es aquello que Dios manda para la iglesia hoy, que está en una narración, y aquello que simplemente fue excepcional o aquello que simplemente fue descriptivo. Y hoy quiero aprovechar esta historia, este registro de los hechos por parte de Lucas, y ver cómo convergen 4 cosas. ¿Qué es una convergencia? Una convergencia es la unión de, en un punto, de varias líneas o trayectorias. Un lugar donde ocurre esta unión, ¿sí? Y hoy vamos a leer acerca de alguien que fue importante. Era un funcionario de una reina de Etiopía, era su tesorero, era una especie de ministro de economía. Es del pueblo nubio, está ubicado al sur de Egipto, considerado para los griegos como el confín de la tierra. Y vamos a ver cómo esta persona de la corte real, un funcionario público importante, puede ser alcanzado por Dios. Vamos a ver la convergencia de 4 cosas que son necesarias para una conversión. Por un lado vamos a ver el hombre de Dios, por otro lado vamos a ver un hombre para Dios, por otro lado vamos a ver la revelación de Dios y por otro lado el Espíritu de Dios. Va a ser la convergencia de estos 4 factores. Un hombre de Dios, un hombre para Dios, la revelación de Dios y el Espíritu de Dios. Luego de que Felipe llega a Samaria y que Pedro y Juan fueran a ese lugar, la obra misionera continúa en Hechos 8. Y fíjense, voy a leer Hechos 8, 26 al 40. Hechos 8, 26 al 40. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Y él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante de los que lo trasquila, no abrió él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, por donde pasaba, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a ver la convergencia de 4 cosas acá. Primero les hablaba del hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios en este pasaje? Es Felipe. No es Felipe el apóstol, es Felipe el evangelista. Pero este Felipe representa en parte todo lo que un hombre de Dios debería tener. No todo, pero gran parte de lo que un hombre de Dios debería tener. Lo vemos a Felipe disponible y dispuesto para Dios, ¿sí? Está dispuesto, está disponible y el Señor le va a decir: bueno, tenés que ir para allá. Y cuando él escucha la instrucción del Señor, ¿qué hace él? Es obediente a esa instrucción del Señor. Y es diligente. Y él se preocupa por el otro. Está al lado de un carruaje y el Señor le dice: tenés que subirte al carruaje. Anda, háblale, acércate. ¿Y él qué va a hacer? Va a hacer eso. Por amor a esa persona que está en el carruaje, él lo va a hacer. Y está disponible y dispuesto para el prójimo. Y sabemos que Felipe es un conocedor de las Escrituras. Incluso le pregunta: ¿vos estás entendiendo lo que estás leyendo? Es un evangelizador, es un discipulador. Y tiene claridad en su propósito. Vemos que el texto termina y ¿qué estaba haciendo Felipe al final del texto? Seguía anunciando el Evangelio. Él es llevado por Dios, le dice: tenés que ir a tal camino, no va a haber nadie, es un camino desierto, pero cuando veas el carruaje vos acércate a ese carruaje. Y luego
dice que el Espíritu Santo lo toma, lo pone en otro lugar y a partir de ahí vuelve a su casa, un camino bastante largo, y mientras él va, él sigue predicando por donde va. ¿Cómo debe ser un hombre, una persona de Dios? Disponible y dispuesto para Dios. Obediente a la instrucción de Dios, diligente para obedecer lo que Dios le ha mandado, preocuparse por el otro, disponible y dispuesto para el prójimo, conocedor de las Escrituras, pronto para proclamar, para compartir el Evangelio, un discipulador, con una claridad respecto a su propósito. Salió de esa situación y siguió haciendo aquello que Dios le había pedido, predicar el Evangelio. Que nos pide a todos. Nosotros deberíamos también ser personas así, ¿verdad? Disponibles y dispuestos para Dios, obedientes a las instrucciones de Dios, diligentes para obedecer eso, preocuparnos por los demás, disponibles y dispuestos para el prójimo, que es la manera, como decíamos ayer, de llevar muchas cosas abstractas, lo llevamos a lo concreto a través de amar al prójimo, conocedores de las Escrituras. Con la gran comisión latiendo fuerte en nuestro corazón. Salimos de un lugar, vamos a otro, pero nuestra identidad es la misma. Somos representantes del Señor y compartimos su mensaje de salvación por donde vamos. Este es el hombre de Dios. Tenemos el primer factor que va a converger en un punto que va a traer la salvación de una persona. Vamos a hablar de un hombre para Dios. El Señor a través de esta situación va a llamar a alguien en cuyo corazón ya estaba trabajando, que es este eunuco. Es un funcionario importante en jerarquía. Sabemos que en términos grecorromanos o de la época, eunuco y funcionario podían ser sinónimos. Sin embargo, que se nos diga que es eunuco y que también es funcionario, que Lucas use las dos palabras una al lado de la otra, significa que era las dos cosas, ¿sí? Era un adorador de Dios. ¿Se dieron cuenta que era un adorador de Dios? Era tan comprometido con la fe que él tenía en el Dios de Israel que había ido hasta Jerusalén a adorar. ¿Desde dónde? Desde Nubia. ¿Saben cuánta distancia hay? 1800 kilómetros. ¿Sí? Para adorar al Señor. No era una persona totalmente neófita, no era una persona nueva en la fe, era una persona que no tenía el Evangelio. Pero él, en un ejercicio de su espiritualidad, había hecho un viaje hasta Jerusalén para adorar al Señor. 1800 kilómetros aproximadamente. Y no había aire acondicionado, no había suspensiones como las que tenemos ahora, no había nada de las comodidades que nosotros tenemos. Sin embargo, esta persona en cuyo corazón Dios ya estaba trabajando, ya tenía un sentir por el Señor. Incluso él adora al Señor, está comprometido con su fe al punto de hacer este viaje de 1800 kilómetros y es un lector de las Escrituras, tan lector que incluso leía mientras viajaba. Estaba viajando y él leía. Imagínense esta situación de estar leyendo en medio de un viaje. Él está leyendo un rollo y él estaba interesado en comprenderlas. Y también podemos ver que él era humilde. En esa humildad él pregunta, necesito ayuda. Él reconoce que necesita ayuda para comprender lo que está leyendo. ¿Sí? Y él hace subir y sentar a un plebeyo al lado suyo. Él es un alto funcionario de un reino. Es una persona importante. Es el que estaba a cargo de los tesoros de Nubia. Es una persona de un lugar político muy importante. Un alto funcionario real. Y en ese ejercicio de humildad, él pide ayuda y le pide a un plebeyo que se sienta al lado de él en su carruaje. Y cuando vemos esto, vemos que Felipe le presenta el Evangelio y hay algo muy importante que dice que partiendo de esa escritura le presentó el Evangelio. O sea, no fue que el eunuco era alguien que no tenía ni idea, que no sabía nada de Dios, ni que solo al tener una pequeña conversación con Felipe fue bautizado. Eso es un mito luego de una lectura superficial del pasaje. El pasaje nos presenta una persona comprometida con su fe, que ha hecho un gran viaje en compromiso a su fe, que cree en el Dios de Israel, que no conoce el Evangelio, pero que cuando el evangelista llega, él lo que va a hacer, el evangelista, es presentarle el Evangelio partiendo de esa escritura. Le va a comunicar mucho más de lo que ya sabía. Y es creyente en Jesucristo, es obediente a Jesús. Y fíjense cómo termina, ¿no? Que dice que iba gozoso luego de ser convertido y luego de bautizarse. Entonces tenemos el hombre de Dios. ¿Cuál es el segundo punto? Un hombre para Dios. Este etíope eunuco va a ingresar a la familia del Señor y va a ser nuestro hermano. Un hombre para Dios. Pero falta algo más. Faltan dos cosas más. Por un lado tenemos
el hombre de Dios que va a presentar el Evangelio, el hombre para Dios que va a oír el Evangelio, pero esto tiene un punto de partida que es la revelación de Dios, un tercer factor que tiene que converger para que una persona se someta, se rinda al Señor, para que sea salva. ¿Qué pasaje estaba leyendo el eunuco? Estaba leyendo Isaías 53. Lo que el etíope estaba leyendo hablaba del siervo sufriente de Dios. ¿De quién estaba hablando? 850 años antes, Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, habló del gran siervo del Señor. Isaías ostentaba esta identidad, pero no era Isaías, el gran siervo del Señor. ¿Quién era? Cristo. Cristo era el gran siervo de Dios. Aunque los israelitas no lo entendían, lo entendieron aquellos que se convirtieron a Cristo y comprendieron que Jesús cumplía estas profecías. O sea que el eunuco etíope leyendo Isaías 53 estaba leyendo acerca de ¿quién? De Cristo. El libro de Isaías tiene tantas alusiones al Evangelio, a pesar de ser 850 años antes aproximadamente del nacimiento de Cristo, tantas alusiones al Evangelio que muchas personas le dicen el quinto Evangelio. Está lleno de conocimiento, de información acerca de Cristo y de su obra, profetizado varios siglos antes. Y dice que Felipe va a exponer el Evangelio comenzando por Isaías 53. No quedándose solo en Isaías 53, comenzando en Isaías 53. Eso fue solo el inicio. ¿Cuánto enseñó Felipe? Bueno, tiene que haber enseñado mucho a esta persona. Incluso llegó a enseñar sobre el bautismo. Porque la persona dice, ¿y qué impide que sea bautizado? Pero ¿en qué momento Felipe pasó de Isaías 53 a enseñar que los cristianos tienen que ser bautizados? No lo sabemos, pero hay un buen trecho de Isaías 53 de compartir información hasta que el eunuco dice, bueno, yo también quiero ser bautizado. ¿Se dan cuenta que no hay un bautismo express? Hay un proceso de traslado de información espiritual de parte de Felipe al etíope. Al punto de que el etíope incluso conoce la doctrina del bautismo. Fíjense el gran proceso que hay, el gran contenido doctrinal que tiene que haber compartido Felipe para comenzar en Isaías 53 e incluso explicarle acerca del bautismo. Y recordemos que ninguna página del Nuevo Testamento estaba escrita hasta el momento, pero los seguidores de Jesús recordaban sus palabras. Y esto explica por qué el etíope pregunta si puede ser bautizado. Y aunque Hechos no menciona que Felipe haya enseñado acerca del bautismo, podemos afirmar que sí lo hizo, porque eso es lo que despertó el deseo del etíope de bautizarse. ¿Me siguen? Es muy temprano, estamos bien. ¿Vamos bien? Y hay más revelación de Dios involucrada. Mira, yo quiero ¿por qué me gusta tanto este pasaje? Disfruto mucho de poder acercarme a lo que sentía el primer lector o el protagonista o una de las personas de cada historia bíblica. Yo quiero que me ayudes y me acompañes a pensar como el etíope, ¿sí? Este etíope ha ido a adorar a Jerusalén, es eunuco, y eso le da un tinte especial a esta historia. Fíjate Deuteronomio 23:1. Quiero mostrarte más revelación de Dios involucrada. Sabemos que confluyeron tres factores. ¿Quién me ayuda? El primero era un hombre de Dios. El segundo, un hombre para Dios. Y el tercero, la revelación de Dios. Así es. Gracias por acompañarme. Yo sé que no soy un buen preguntador, pero me encanta cuando me responden. Tengo que adquirir el arte de preguntar. No solo está involucrada la revelación de Dios, teniendo en cuenta Isaías 53, sino que, por ejemplo, ¿qué dice Deuteronomio 23:1? Casi 1500 años antes, Deuteronomio 23:1, Dios le dice a Moisés, ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. ¿De dónde venía el etíope? De adorar a Dios. En el templo no lo dejaron entrar. Quedó afuera. ¿Por qué? Porque era eunuco. El templo no admitía el ingreso de personas así. Cuando el eunuco fue a Jerusalén a adorar, tuvo que permanecer fuera del templo, excluido de la asamblea, excluido de la congregación. No podía, ni siquiera debía entrar en el templo de Jerusalén. Él fue a presentar sus ofrendas, su alabanza, fue a rendir culto al Señor y lo tuvo que hacer desde afuera. Él tenía prohibida la entrada. Yo quiero que vos me acompañes a sentir lo que él sentía. Quedó afuera. Y la mayoría de los eunucos eran eunucos porque de niños los habían elegido para servir al rey.
y no fue una decisión propia. Y esta persona se queda sin la posibilidad de tener hijos, sin la posibilidad de muchas cosas que acompañan el desarrollo normal de una persona, y encima cuando va al templo de su Dios no puede entrar, él queda afuera. Incluso también hay una profecía de David en el Salmo 68, 31 que dice: Etiopía apresurará a extender sus brazos a Dios. Está interesante esto, ¿no? Tenemos 1500 años antes a Moisés diciendo, de parte de Dios, ningún eunuco puede entrar a la congregación. Lo vemos a David profetizando, guiado por el Espíritu Santo, 1100 años antes, diciendo: Etiopía va a apresurar a extender sus brazos, sus manos a Dios. También tenemos otra profecía de Isaías. Ahora sí, acompáñame de nuevo a Isaías 56. Ya casi 800 años antes de Cristo, entre 750 y 850 años antes de Cristo. Isaías 56. Imagínate que Felipe llega y lo encuentra con el rollo de Isaías. Felipe es un conocedor de las Escrituras. Yo quiero que sepan que los israelitas, hasta el día de hoy, los judíos profesantes leen el Antiguo Testamento casi todos los días de su vida. Es parte de su identidad. Y Felipe no es la excepción. Son personas que leen. Incluso en otra de las religiones de la zona, el Islam, ustedes saben que una persona no puede enseñar a menos que sepa de memoria el Corán. No, para los judíos no tienen su identidad plena si no saben el Antiguo Testamento. Son personas muy conocedoras. Y bueno, Felipe es un judío. No me imagino que Felipe salte lo que vamos a leer. Dice que empezando Isaías 53, él continuó y presentó a Cristo. Pero fíjense Isaías 56, 1 al 8. Así dice el Señor: preserven el derecho y hagan justicia, porque mi salvación está para llegar, y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto y el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal a alguno. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga: ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni dígale a eunuco: soy árbol seco. ¿Te das cuenta? El Señor está profetizando la restauración de los eunucos a nivel espiritual. Que no dígale a eunuco: soy un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. ¿Vos te das cuenta de lo que está pasando? Imagínate este eunuco que ha sido mutilado, que quiere ir a adorar a aquel que considera su Dios, que queda afuera de la congregación. Y está leyendo Isaías 53. Y ahí nomás, un poquito más abajo el rollo, dice que Dios les va a dar una casa, les va a dar un lugar en su casa, los va a proteger y les va a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les va a dar un nombre eterno que nunca será borrado. Los eunucos no podían tener descendencia, y al no tener descendencia tenían un nombre cuyo nombre no permanecía, cuya memoria se borraba. Eran los olvidados por la historia. No podía tener hijos que guardaran su apellido, y el nombre y la memoria de la persona era borrado por siempre. Los eunucos sufrían mucho por no ser normales y que esa normalidad se les haya sido arrebatada por un gobierno. Y dice el 6, y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel, todavía les juntaré a otros, a los ya reunidos. ¿Vos te imaginás a uno leyendo esto? Diciendo que el Señor iba a restaurar a aquellos que no podían tener descendencia ni nombre, y que el Señor mismo les iba a dar un lugar en su casa, y que el Señor mismo iba a tomar sus sacrificios, cosas de las cuales Él no podía hacer, y viene de Jerusalén sin poder adorar de esta manera al Señor. Nosotros sabemos que Jesús es nuestro reposo,
que es Él el que cumple lo prefigurado en el día de reposo de la ley de Moisés. También sabemos que Jesús vino a inaugurar un tiempo de verdadera adoración. Incluso en Juan 4:23 dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Donde el templo de Jerusalén, llegó un tiempo en donde el templo de Jerusalén ya no iba a ser el centro de adoración. Entonces ningún adorador iba a quedar afuera de la adoración. Sabemos que el verdadero templo en quien reside la plenitud de la deidad, ¿quién es? Colosenses 2:9, dice Jesús. En Él reside la plenitud de la deidad. Y sabemos que este etíope era eunuco y que era extranjero, cumple a la perfección con aquel de quien se está hablando en Isaías 56. Él, incluso si Felipe no hubiera leído Isaías 56, que yo supongo que sí, lo mismo Isaías 56 contempla la situación de este eunuco. ¿Me siguen? Aunque Felipe no haya ido del 53 al 56, lo mismo, el 56 está hablando de extranjeros y eunucos. Y se está cumpliendo esa profecía en este carruaje, donde se va explicando las Escrituras. Es totalmente posible que Felipe haya seguido leyendo desde Isaías 53, el libro que tenía el etíope, pasando por el 56, está ahí nomás abajo en el rollo, es un poquito más, enseñando que todo esto se cumplía en Jesús y que una persona, incluso eunuco y extranjero, iba a ser recibido por Dios por lo que Jesús hizo. Si Felipe se lo leyó al etíope, no puedo más que imaginar a este etíope gritando de alegría: está hablando de mí. Yo cumplo con estas condiciones. He ido al templo y he quedado afuera. Amo a este Señor y no me permiten seguirlo, no me permiten adorarlo. Él está hablando de mí. Yo soy quien no puede tener hijos, yo soy quien quedó excluido, yo soy extranjero para ellos y he quedado afuera de la adoración. Pero Él profetiza que un día yo iba a poder estar adentro. Y en Cristo esa persona es añadida a la familia de Dios. En Cristo esta persona tiene resuelto su problema espiritual. Es más, ¿se dieron cuenta qué estaba leyendo específicamente el eunuco en el carruaje? ¿Qué estaba leyendo? Isaías 53. Déjame leértelo de nuevo, lo que él estaba leyendo. En Hechos 16 dice: el 32. El pasaje de la Escritura que en ese momento estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Yo quiero que sepas que lo que está diciendo ahí es que, dentro de todo, ¿quién contará su generación? ¿Qué significa eso? Él fue arrebatado de la tierra antes de tener hijos. Está hablando de Jesús. Pero es tan glorioso, tan grandioso el Evangelio, que Jesús, en su espectro de experiencias humanas, vivió lo mismo que vivió el eunuco, la imposibilidad de tener hijos. Porque él fue tomado temprano, joven, y el eunuco porque fue mutilado. ¿Por qué tiene valor esto? Porque la Biblia dice que Él es capaz de comprendernos. Jesús tampoco pudo tener hijos. Fue cortado temprano. Dice: ¿quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Jesús fue arrebatado de esta tierra, fue asesinado en esta tierra antes de tener la posibilidad de dejar una dinastía. Y al eunuco le pasa lo mismo. ¿Quién contará su generación si no puede tener hijos? ¿Por qué encuentro valor en esto? El eunuco dice: ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él o de otro? Y Felipe le debe haber dicho: está hablando de Cristo, y Cristo te entiende en tu aflicción. Y por eso es capaz de ayudarte. Lo que dice Hebreos: Él sufrió y por eso puede entenderte bien. Y por eso es el mejor sumo sacerdote que podríamos tener, alguien que comprende nuestras aflicciones. Por eso intercede de manera perfecta, porque Él sabe lo que se siente el sufrimiento. Fue un varón experimentado en quebranto. Él comprendió al eunuco.
Y el eunuco se puede sentir comprendido por Jesús, ya que ambos dejan la tierra sin tener hijos biológicos. Incluso si, volviendo al bosquejo, incluso si Felipe no hubiera leído Isaías 56, donde se habla de la restauración y la incorporación al pueblo de Dios de eunucos y extranjeros, incluso así, aunque Felipe no lo haya leído, el Espíritu Santo sí inspiró esto. Y esto es lo que está pasando en este pasaje. Isaías 56 habla del etíope entre otros. Y acá tiene que confluir el cuarto punto. ¿Cuál era el primero? El hombre de Dios. ¿El segundo? El hombre para Dios. ¿El tercero? La revelación de Dios. Y acá falta el actor determinante, el agente determinante, el Espíritu de Dios. ¿Quién llevó al hombre de Dios hacia el hombre para Dios? El Espíritu Santo lo llamó y lo llevó. El Espíritu guió a Felipe por el camino desierto, no por el que se usaba más. Le dijo, usa aquel camino que no usa nadie. Y Felipe habrá dicho, pero soy evangelista, ¿dónde me estás mandando? No dijo eso. Felipe entendió que tenía que ir por ahí, a un camino que no se usaba. El Espíritu estaba preparando el corazón del etíope. El Espíritu le dio el interés de leer las Escrituras. El etíope había ido a adorar a Jerusalén, en donde no pudo haber entrado al templo, en donde fue discriminado. También ahí o en algún momento había conseguido, en realidad siempre se conseguían ahí, pero podemos sospechar que lo consiguió ahí, una copia del libro de Isaías, que era lo que estaba leyendo, y eso era muy costoso para una persona común. Solamente alguien de mucho dinero podía tener una copia de un libro. ¿Por qué? Porque eso no estamos hablando de las máquinas de imprenta, eso se hacía a mano. O sea, vos para conseguir la copia de un libro tenías que pagar las horas que tardó en copiarse ese libro. Compraba no solo el material, sino la mano de obra. Solo alguien de mucho dinero podía tener rollos de la Biblia. Y el Espíritu fue el que hizo que Felipe y el etíope se encuentren justo cuando el etíope estaba leyendo Isaías 53, en una época en la que la costumbre era leer en voz alta, porque había un consenso general cultural del momento en que la lectura importante debería ser recordada y que en voz alta era más fácil memorizar. ¿Sí? En esa época se usaba esto. Si alguien quería estudiar algo, lo leía en voz alta, porque de esa manera lo iba a memorizar más fácilmente. Algunos de los que estudian en la universidad quizá probaron esta técnica y es bastante buena, porque a veces no nos acordamos lo que leemos, pero sí nos acordamos lo que oímos. Y justo en esa época era como, esta es la manera de estudiar, leer en voz alta. Y es lo que estaba haciendo el eunuco. Y el Espíritu hizo que Felipe fuese obediente, diligente, entregado a la gran comisión que dejó Jesús, quien guió la conversación a través de las Escrituras que él mismo inspiró, que el Espíritu Santo inspiró, comprobando y cumpliendo otras Escrituras que el mismo Espíritu inspiró. Primer agente, el hombre de Dios. El segundo, el hombre para Dios. El tercero, la revelación de Dios. El cuarto, el Espíritu de Dios. Confluyeron y ¿qué sucedió? La salvación. Y aunque tiene un montón de factores descriptivos, narrativos, no normativos, tiene un factor que sí, a la hora de interpretar este texto, sí tenemos cosas que podemos aprender. Muy probablemente vos no salgas a un camino de decirte, te encuentres un alto funcionario leyendo en voz alta en un carruaje, Isaías 53. Pero la conversión sigue obrando de la misma manera. Un hombre de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, tiene que ir hacia el hombre para Dios, y el Espíritu Santo, usando esto, produce salvación. Eso es lo que tenemos que aprender de este pasaje. Todo confluye en un punto, el cumplimiento de los propósitos de Dios. En este caso, el propósito de Dios era la salvación de un hombre para la gloria de Dios. Y esto va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Ya en el siglo IV había testimonios de iglesias en Etiopía. Y la tradición lo adjudica a la predicación del etíope que se acaba de convertir en Hechos 8. 4 siglos después hay iglesias en Etiopía, registradas en la historia. Y si, ¿dónde salió esta iglesia? Y si van siguiendo los datos, llegan a concluir que esas iglesias existen porque ese etíope volvió a su lugar y predicó el evangelio. Qué increíble, ¿no? Pero si faltaba uno de los 4 puntos, la cosa no iba a ser la misma. Esos 4 puntos son totalmente necesarios para que Dios obre para la salvación. Dios es soberano. Todo fue, es y será según sus propósitos. Todo converge, todo fluye,
no tarde ni temprano, sino en el tiempo perfecto y de la manera perfecta para que Dios sea glorificado. Esta historia a mí me encanta, me gusta mucho. Me gusta comprender lo que pasó en el corazón del etíope. Me gusta ver en Felipe un gran ejemplo. Y me gusta saber que esto no pasó ni tarde ni temprano. Pasó en el momento perfecto. Dios nunca llega ni tarde ni temprano. Llega en el momento perfecto para que se cumplan sus planes y de una manera perfecta, de tal manera que Él sea glorificado. Vemos la convergencia entonces, un hombre de Dios, un hombre para Dios, la revelación de Dios, el Espíritu de Dios. Y todo converge para la salvación de una persona. Pero así es con todo, el Señor es siempre soberano. Ahora, deberíamos ver cómo aplicar este pasaje, ¿no? Este pasaje tiene aspectos descriptivos, excepcionales, pero también tiene prescriptivos y normativos. Todo lo que se repite en otras situaciones o es afirmado en el resto del Nuevo Testamento es normativo. Por ejemplo, Felipe fue diligente. ¿Eso es normativo? Sí, tenemos que ser diligentes para obedecer a Dios. Felipe usó las Escrituras para evangelizar. ¿Eso es normativo? Sí, usted y yo tenemos que usar las Escrituras para evangelizar. Acá se bautizó a alguien que creía, luego de haber sido instruido. Eso también es normativo. No fue un bautismo express. Por otro lado, no hacer discriminación de personas. A veces pensamos, ¿qué va a querer esa persona saber de Dios? Pero no importa si estás en el lugar de un alto funcionario, rico, poderoso, o si estás en las más pobres de las situaciones. Dios salva. Y su espectro de trabajo, su rango de trabajo, es el más extremo que nos podemos imaginar. De un extremo de la condición humana a otro extremo de la condición humana, Dios salva. ¿Cómo lo hace? Haciendo confluir 4 factores. Un hombre de Dios, un hombre para Dios, la revelación de Dios y su Espíritu. Y esto, tenemos que recordar, no se trata de probabilidades, se trata de un absoluto, divinidad. Sus planes, los de Dios, siempre se cumplen. Y antes de terminar, quisiera que me acompañe a Isaías 45, para que miremos a este Dios cuyos planes siempre se cumplen. Isaías 45, 5 al 13. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré, aunque no me has conocido. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Destilen los cielos desde lo alto. Derrame justicia a las nubes. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación. Y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, ¿él no tiene manos? Ay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O a la mujer, ¿qué das a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. Pregúntenme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos y dejarán a mi cuidado la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Yo lo he despertado en justicia y todos sus caminos allanaré. Él edificará mi ciudad y dejará libres a mis desterrados sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Y esto lo dice en el contexto de Ciro el Grande, el rey de Persia, a quien Dios cambió el corazón para liberar a los judíos que habían quedado esclavizados por Babilonia para que vuelvan a Jerusalén. Vemos a Dios obrando en reyes, en gente pobre, en gente rica, en gente poderosa, en gente débil. Pero vemos que Dios dice, yo voy a cumplir mis propósitos. Yo voy a cumplir mis propósitos. Incluso muestra cómo vuelca el corazón de Ciro el Grande, el rey de Persia, para que deje ir a los judíos. Qué increíble. Qué increíble. Hermano, ¿cómo no confiar en Dios? Todos los factores convergen siempre para que su voluntad sea hecha, tanto en el plano terrenal como espiritual. Acá inclinó Felipe, inclinó al eunuco. Vemos en otro pasaje de la Escritura, inclina incluso hasta un rey. Hermano,
No hay nada fuera del control de Dios. Todo converge en el momento perfecto a que sus propósitos sean hechos. Usted debe enfrentar la vida sabiendo que eso es una realidad. No es una posibilidad alta, es un absoluto. Dios cumple su voluntad. Dios cumple su voluntad. Y si el Señor hoy ha hecho que converja y vos sos el hombre o la mujer para Dios, te ruego que respondas cuanto antes, porque es mi trabajo. Y así como este eunuco pudo sentirse identificado con Jesús porque él no pudo tener hijos y Jesús fue asesinado antes de tener hijos, quiero que sepas que esa capacidad de empatía de Cristo está vigente por toda la eternidad y eso lo hace el mejor intermediario que podemos tener entre Dios y nosotros. Si hoy el Señor te está llamando, responde a su llamado. Yo no puedo más que hacer rogarte, reconciliarte con Dios. Tenés que saber que Jesús te entiende. Y en medio de tu aflicción más profunda, el Señor sabe lo que sentís. El Señor sabe lo que sentís. Él vivió de tal manera que nosotros podamos comprender que Él nos comprende y por eso tiene misericordia de nosotros y por eso intercede frente al Padre a favor nuestro. Él sabe lo que se siente. Si hoy ha llegado la convergencia de la revelación de Dios, el Espíritu de Dios y una persona de Dios que te habla y vos sos la persona para Dios, rendite al Señor, rendite. Que vos estés hoy acá escuchando esto es una muestra de su amor. El Señor nunca se da por vencido cuando Él se determina a hacer algo. A veces tiene paciencia y misericordia, pero te aseguro que Dios merece tu respuesta cuanto antes y que a vos te conviene responder cuanto antes. No hay vida fuera de nuestro Dios. No hay vida fuera de Él. Y Él viene y dice, les doy vida en abundancia. Anda a Jesús. Anda a Jesús. Y si no es tu caso de necesitar salvación porque ya has sido incorporado a la familia del Señor y ya estás en la familia del Señor, recuerda, Jesús te entiende. No hay ninguna razón para que vos atravieses el dolor pensando que estás solo o sola. El Señor está con vos, te entiende. No hay ningún dolor que no pueda ser comprendido por Él. Él te entiende. Y en ese entendimiento podemos encontrar que Él se constituye nuestro sumo sacerdote perfecto. Nos entiende. Él intercede frente a Dios Padre a favor nuestro. Él te entiende. Él hizo y hace que las cosas pasen. Tiene sus propósitos. Y aunque a veces no entendamos, como me imagino al eunuco diciendo, ¿qué hice yo para merecer esta mutilación? Muchas veces pasan cosas feas en la vida, tristes. Pero quiero que sepas que en ningún momento el Señor dejó de estar en su reino, en su reinado, en su trono. Y todo lo que Él hace y permite, tarde o temprano en nuestra mente, pero en el tiempo perfecto en su mente, va a ser lo mejor, para su gloria. Anda al Señor, sea para salvación o para restauración, anda al Señor. El Señor te ama. El Señor te ama, el Señor está con vos, el Señor te cuida, el Señor te entiende, el Señor te comprende, el Señor te acompaña. Anda al Señor. ¿Cómo podríamos no confiar en Él? No hay nada ni nadie más confiable que Él. Vivamos esta vida tomados de su mano. Vivamos esta vida sabiendo que Él tiene un carácter tan hermoso que nos lleva a confiar en Él. Él es perfecto, Él es amoroso, Él es nuestro Padre, Él es justo, Él sabe. Tarde o temprano. En nuestra mente Él va a actuar, pero en su mente Él va a actuar en el tiempo perfecto. Anda al Señor. Anda al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque podemos verte obrando de una manera especial en esta historia y también en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a comprender de que vos seguís al mando, vos seguís al control. Te pedimos perdón porque muchas veces en nuestra rebeldía posponemos decisiones que debemos tomar en nuestra vida espiritual. Pero Señor, agradecemos tu paciencia y tu misericordia en la que nos llamas una y otra vez. Agradecemos, Señor, que sigas siendo paciente con nosotros. Te pedimos, Padre, que podamos ver la vida de esta manera, sabiendo que vos estás al control y que tus propósitos siempre se cumplen. No hay nada de tus propósitos que se frustre. Todo será según como vos lo decidiste. Ayúdanos, Padre, en los momentos en los cuales atravesamos crisis, momentos oscuros de dolor, de tristeza.
a recordar que podemos ir a Jesús sabiendo que Él nos entiende. Él nos entiende, nos comprende. Y eso lo hace el mejor intermediario que podríamos tener. Eso lo constituye nuestro mejor sumo sacerdote, el único intermediario. Señor, si alguna persona que está acá todavía no ha sido rendida a vos, si su corazón todavía está rebelde contra vos, te ruego, Señor, que con tu amor lo alcances, que con tu espíritu lo convenzas de pecado, de justicia, de juicio, Señor, y que le muestres cuán profundamente amado es en vos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser, en este sentido como Felipe, personas para Dios, obedientes, diligentes, que vayamos en busca de aquellas personas que son para vos. Que usemos la revelación tuya para que tu Espíritu Santo alcance otras almas. Señor, gracias por tu salvación. Gracias por darnos el honor de darte a conocer a otros. Gracias, Padre. Rogamos, Señor, que seas honrado con nuestras vidas y que nuestras vidas sean motivo para glorificarte, para alabarte. Gracias, Padre, por mis hermanos en Ciudad del Este. Te ruego, Señor, que los fortalezcas, los afirmes, los fructifiques, los sostengas, que sean poderosos en palabra y hechos. Te damos gracias, Padre, porque derramas tu bondad con esta iglesia. Te pedimos que la sigas sosteniendo como una columna, un sostén de la verdad. Por favor, Padre, bendecilos cada día. Gracias por su testimonio. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro intermediario perfecto. Amén. Dios te bendiga.